Y el día de hoy, por supuesto, está aquí Don Pisu. ¿Cómo está usted? Qué gusto verte. Feliz viernes, ¿cómo estás? Ay, muy contenta. Disfruto mucho cuando hacemos la sección, porque aparte sí traes información muy interesante, a toda la gente le gusta, las actualizaciones en las redes sociales. Y bueno, las redes sociales también existen para las mamás. Claro. Ahora que viene el 10 de mayo, usted decía, no nos toman en cuenta como madres. No, sí, las redes sociales nos toman en cuenta como madres y hay aplicaciones que podemos utilizar. Por supuesto, y qué bueno que lo comentas, porque uno de los grandes beneficios que las tecnologías de la información, Internet, hoy le ofrece a un sector de la población muy particular es precisamente a las mamás. Y particularmente a quienes hoy están embarazadas, se combinan varias cosas. El contexto en el cual estás consciente de que día a día está cambiando tu bebé mientras se está desarrollando. Son 9 meses en los que los cambios se dan día con día y son cambios verdaderamente interesantes e importantes tanto en la mamá como por supuesto en el bebé. No, y tú como mamá todos los días quieres ver que si se movió, que si creció 1 centímetro, que si le late el corazón, que si por dónde está, que de qué tamaño estaría. Que además, imaginártelo, ¿no? Y además de imaginártelo, se da una cosa bien interesante. La cantidad de información que hoy hay disponible te da mucha certeza. Tienes mucha tranquilidad de día con día ir prácticamente comparando cómo deberías de estarte sintiendo y si tú físicamente en realidad estás teniendo ya ciertos síntomas, desde la parte de la náusea hasta en qué momento puedes empezar a detectar que el bebé está durmiendo o tiene hipo, ¿no? Qué órganos se han ido desarrollando. Y bueno, precisamente para todas ustedes y para festejar este proceso hermoso en el que se encuentran, les vamos a compartir 2 aplicaciones. Una de ellas se llama Embarazo, es de Baby Center. Es una aplicación realmente interesante. Yo les puedo decir que además como papá tuve oportunidad de irle dando también seguimiento a esta aplicación y aunque festejamos a las mamás con esta aplicación el día de hoy, vale la pena sí mencionar que incluso para los papás el poder conocer día a día cuál es el desarrollo de nuestro hijo es verdaderamente maravilloso y además muy, muy relevante. Esta aplicación, Embarazo, la vamos a compartir en las redes sociales de Capital 21, por supuesto. Les permite, como ya decía, dar seguimiento diario del desarrollo del bebé. La usan más de 300 millones de mamás en el mundo. Sí, muchísimas personas están conectadas y aparte entre ellas se pueden platicar. Exactamente. Eso está súper increíble. Se pueden pasar tips o pedir de pronto, oye, yo me he sentido así, ¿tú cómo te has sentido? Y toda esa interacción, ¿no? Eso, o sea, tal cual es una red social. Es tal cual una red social que te proporciona información, pero además tú decías algo y me parece muy relevante. En este momento están viendo a cuadro en la pantalla, en esta rayita verde que alcanzan a ver en la parte superior, la que estoy señalando en este momento, bueno, esto es el equivalente a un cuadrito por cada uno de los días que conforman el embarazo. Entonces puedo ir dando seguimiento puntual en una gráfica, en saber en qué momento me encuentro del embarazo y me va a ir diciendo cada uno de estos días cuáles son aquellos síntomas que podría ya estarse presentando. Que te mantengan, o sea, que por ejemplo, si usted de pronto llega a sentir náuseas, mareos, o algún malestar, la aplicación te va a ir indicando. Oye, todavía estás dentro del primer trimestre y puedes llegar a sentir algún desvanecimiento. Es normal que sientas esto, estos serían los límites. Hasta a partir de tal semana pueden notar algunos cambios. Exactamente. Cosas, bueno, es como, o sea, cosas que uno como mamá pues siempre está como al pendiente y no estás llamándole al doctor cada 5 minutos. Está muy bien. Que muy bueno que lo comentas, porque por supuesto esta aplicación no suple en ningún momento las visitas obligadas con el ginecólogo, ni mucho menos, pero sí ayuda mucho a conocer y tener certeza de qué está pasando con tu cuerpo y con el de tu bebé. Para que no le llame por una náusea y ya usted va a saber que es normal. Se la recomiendo de verdad muchísimo a quienes van a ser mamás. Y otra aplicación que es pues toda una estrella en realidad entre las mamás, en general entre usuarios es muy buena, pero particularmente con mamás, y van a entender por qué, se ha vuelto verdaderamente relevante. La aplicación se llama Pinterest y esta aplicación se combina, el nombre viene, por cierto, de la combinación de 2 palabras. Pin, que implica clavar algo o colocarlo. Como cuando tenemos pizarrón de corchos. Exactamente, como una tachuela. Exacto, y la tachuelita, el pin. Exactamente. Eso es hacer un pin. Interest. Intereses que puedes tú ir poniendo en este periódico mural, correcto, exactamente. Y estos lo que permiten es, a través de gráficos, compartir
distintos tipos de ideas. Y mire, me refiero finalmente a la oportunidad de planear desde qué tipo de prendas le podría yo tejer a mi hijo. Y hablamos en este caso de mamás y el interés de las mamás que pudiera haber entre distintas cosas, como por ejemplo, cómo hacer correctamente un cosido y tejido y todo esto. Cómo tejer. Hasta cómo puedo organizar la fiesta de mi hijo en términos de el tema que puedo utilizar para la fiesta, cómo puedo ordenar los vasos, las servilletas. Sí. Lo que es maravilloso de esa aplicación, Pisú, es realmente que es una aplicación que te da muchas opciones para que tú lo hagas por ti misma. Exactamente. Y en tu casa, y a veces con productos reciclables, que no tienes que no tienes que gastar, que puedes aprovechar lo que quedó en tu casa. Correcto. Que puedes darle 2 o 3 usos a cosas que tú pensabas que ya ibas a tirar a la basura. Sí. Eso es increíble, esa aplicación. Eres una usuaria avanzada. Eres una usuaria avanzada. Pero en efecto, la realidad es que lo que comparten son ideas de cómo puedes hacer cosas. Les estoy mostrando en estos momentos a cuadro cómo con una fotografía podemos ver los planos para hacer unas pantuflitas con carita de perrito. Pero es justamente, y en este caso yo decía, hablo de mamás porque si su interés son automóviles, si su interés son instrumentos musicales, lo mismo van a encontrar esta oportunidad de encontrar ejemplos muy creativos de cómo hacer las cosas. Pero bueno, en este caso concentrados en las mamás y en festejarlas en su día, de verdad estas aplicaciones les van a gustar mucho para tener ideas muy creativas en cómo pueden ir haciendo muchas cosas. Les deseo con muchísimo cariño que pasen el mejor y más feliz Día de las Madres. Ay, sí. Y bueno, este fin de semana seguramente a muchas de ellas de una vez las van a ir festejando. Les conviene de una vez hacerlo, ¿eh? Por supuesto, y que tengan en mente estas aplicaciones son gratuitas. Claro, por supuesto, son gratuitas y están en español y las compartimos enseguida en las redes de Capital 21 y de tus ciudades. Aparte seguro han de tener sus 5 estrellitas en las stores que podemos ver en internet. Entonces, les va a encantar. Las va a encontrar muy, muy fácil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que tengan feliz fin de semana.